Eh, Como pueden apreciar, el título de la presentación intenta explotar cierta doble valencia en un término. Espero que mi exposición la aclare. El trabajo que aquí presento se encuadra en mi proyecto de investigación vigente y que lleva algunos años también, la gestión del pasado y sus diferencias. Perspectivas teórico-metodológicas en la filología argentina del siglo XIX. Su objetivo es analizar las ideas lingüísticas que circularon en la escena intelectual argentina decimonónica. Con estas ideas, filólogos, geógrafos, arqueólogos, antropólogos, a veces también diplomáticos y políticos, procuraron intervenir el imaginario cultural de la época. En publicaciones previas he abordado la labor filológica de algunos de estos hombres de ciencia. Por ejemplo, de Vicente Fidel López, de Juan Mariano Larsen, de Miguel Ángel Mossi y de Bartolomé Mitre. Con esto no quiero decir que no haya otros autores que hayan trabajado arduamente sobre estos temas, simplemente estoy presentando sobre qué se está basando mi propia publicación. El que pueden visualizar en el extremo superior del listado es un trabajo a una imprensa que ofrece una pregunta rectora que también resulta operativa para introducir la cuestión a tratar aquí. El debate entre David Lewis y Mariano Larsen en la revista argentina. ¿Qué hacer con los indios? Es decir, con los primeros o primitivos pobladores de América. ¿Incluirlos o expulsarlos de la historia americana? ¿Incorporarlos o no a la historia universal? En caso de incorporarlos, ¿a cuál de las tradiciones milenarias que se disputaban la hegemonía? Los indios, ¿eran de origen hebreo, como pretendía Mossi? ¿Pelágico, como explicaba Larsen? ¿O tártaro, como sentenciaba Larsen? ¿O simplemente pertenecían al territorio en el que fueron hallados? Tesis de Mitre. Anticuarios, eruditos, coleccionistas, bibliófilos, con frecuencia autodidactas, solo en ocasiones formados académicamente, acuñaron dos objetos de investigación predilectos: el estudio del origen del hombre americano y el estudio de las lenguas indígenas americanas. Los trabajos de Francisco Moreno y Florentino Ameghino, por ejemplo, indagaron sobre las herramientas, los utensilios y los fósiles humanos con el fin de arribar a algún tipo de conclusión respecto del origen o la procedencia de los habitantes de América antes de 1492. Pero lo hicieron sin ningún tipo de referencia al estudio de las lenguas autóctonas del continente. Por el contrario, los trabajos de Juan María Gutiérrez, Matías Calandrelli y Samuel Lafone Quevedo, entre otros, avanzaron sobre la clasificación de las lenguas indígenas americanas, comparándolas para reflexionar acerca de los parentescos étnicos entre las tribus que las hablaban. Pero lo hicieron sin relevar analogías o similitudes con lenguas de otras partes del mundo, y por ende, sin ofrecer conjeturas respecto del origen o la procedencia de los habitantes de América antes de 1492. No obstante, hubo intelectuales que efectuaron su aporte en la intersección de ambos objetos. Las contribuciones de los ya mencionados Larsen, López, Mossi y Mitre, listo solo una de sus obras a modo ilustrativo, recurrieron a la filología y al análisis comparativo de las lenguas indígenas como documento probatorio de sus respectivas tesis, incluso contrapuestas entre sí, sobre el origen o la procedencia del hombre americano antes de la llegada de Colón. Estos intelectuales concebían el lenguaje como un acontecimiento arqueológico, estoy siguiendo a Foucault, y la disciplina aparecía como un ejercicio arqueológico en la terminología de Ennis 2021. La morfología de las palabras devino una realidad de carácter probatorio. El análisis lingüístico comparativo permitía anclar materialmente
esto es, dar cuerpo a las interpretaciones ensayadas en el terreno de la arqueología. No todos los autores recién mencionados congraciaban con esta idea, pero en líneas generales el desarrollo de la arqueología del período estaba subordinado a la filología, puesto que, señalaba Ennis, y cito el fragmento de uno de sus textos, la materialidad de un fonema había llegado a considerarse más contundente que la de un artefacto o monumento. La revista Argentina fue una publicación inicialmente dirigida por José Manuel Estrada y luego por Pedro Goyena. Reunió contribuciones de diferentes profesionales del ámbito de las humanidades. En sucesivas entregas, Lewis y Larsen entablaron un debate en torno a la naturaleza de la filología. David Lewis, de origen inglés, era miembro de la primera Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y se desempeñaba como profesor de latín en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Mariano Nersen, de origen francés, doctorado en Teología y Medicina por la Universidad de Buenos Aires, era miembro del Instituto Histórico y Geográfico del Río de la Plata, fundado por Mitre, y miembro de la Real Academia de Anticuarios del Norte de Copenhague. Se desempeñaba como periodista, redactor y traductor en diferentes revistas porteñas, y como profesor de latín, griego e historia en el mismo establecimiento educativo que Lewis. El juego de las disidencias entre estos dos intelectuales se desencadenó tras un pronunciamiento inicial de Aurelio Prado. Este joven, conocido como Aurelio Prado y Rojas, en 1861, con 19 años de edad apenas, presidió el Liceo Histórico, una entidad creada con estudiantes universitarios. Un lustro más tarde, en 1866, siendo ya estudiante avanzado de abogacía y en camino de doctorarse en jurisprudencia, Prado brindó un discurso de apertura de sesiones de dicho liceo. Dos aclaraciones antes de pasar a ese discurso. Desde 1865, es decir, desde el año anterior al discurso de Prado, López había comenzado a presentar en la revista de Buenos Aires su tesis del origen pelágico de la raza peruana. La serie de artículos, que se extendió hasta 1869, sirvió de base a su obra Las razas arias del Perú, de 1871. El proceso comprendido entre los artículos y la versión francesa en formato libro, traducción mediante, fue analizado por Juan Ennis y por Nicolás Arenas de León, a quien también le debo bastante por este trabajo, el que estoy presentando ahora. También en 1865, Larsen había publicado América Antecolombiana, una obra en la que identificaba dos fases principales en la historia del continente. Una correspondiente a las migraciones tártaras por el norte de Asia y otra correspondiente a las navegaciones escandinavas por Islandia y Groenlandia. Volvamos entonces al discurso de Prado de 1866. Una vez presentados los intereses del liceo y trazada una cronología por la historia postcolombina del continente, Prado avanzó sobre el interrogante. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de América? Su respuesta. Los primitivos pobladores de América vinieron de todas partes y de todos modos. Este es el resultado obtenido por el doctor Larsen, y es, a mi modo de ver, una solución bastante acertada, pero demasiado vaga. Más adelante, decía, el doctor López ha emprendido una serie de estudios filológicos que deben darle por resultado el origen de la población peruana. Manifiesta el doctor López gran confianza en la filología. Siento no participar de ella, no porque dude de la ciencia filológica, sino por los medios de que tiene que valerse. La reducción de los idiomas americanos a letras itálicas es casi imposible. Añadir a esto que la filología se presta mucho a la buena voluntad del escritor, que ve muchas veces lo que no existe. Prado, entonces, desestimaba los trabajos de Larsen y de López, pero sus críticas trascendían la labor de los sujetos en cuestión, puesto que el ataque iba contra la disciplina en sí misma, contra toda la filología,
denunciando sus limitaciones y su falta de rigurosidad científica. El discurso de Prado desencadenó la polémica. La gimnasia discursiva practicada por Lewis y Larsen en la sucesión de intercambios es muy interesante. Su lectura se vuelve en determinados pasajes sumamente graciosa. Sabido es que aquí no podemos detenernos en tales detalles. Delegamos la tarea al investigador curioso que desea ir a las fuentes. Aquí tampoco podemos seguir una a una las contribuciones que conforman la serie. Optamos entonces por analizar algunas de ellas para ver cuáles eran las ideas expresadas. La selección, a nuestro criterio, permite interpretar la perspectiva de cada uno de estos intelectuales. Lewis no se pronunció únicamente para reivindicar la tesis de López, de quien se mostraba partidario, sino que su intervención encarnó una férrea defensa de la filología. Esta ciencia, para Lewis, había permitido a López emprender, cito, la única vía de establecer un punto de la historia americana que se halla siempre en la más profunda oscuridad. Esto es el problema de los primeros pobladores del continente. A su criterio, tal como había hecho William Jones al estudiar las lenguas asiáticas y recuperar la procedencia de los antepasados europeos, López se había valido, y vuelvo a citar, del único medio posible de resolver la cuestión, estudiando detenida y minuciosamente los idiomas indígenas de América. Lewis adjudicaba a la filología un lugar absolutamente relevante en cuanto a la investigación de civilizaciones pretéritas. Más adelante decía: la filología es la base de la etnología y sin ella es imposible comprender el objeto de los monumentos de la antigüedad ni apreciar debidamente las artes y ciencias que otras generaciones hayan legado a la posteridad. Más abajo, la filología ha sido la llave secreta de cuestiones históricas. Para Lewis, el mérito de la tarea lopista parecía innegable, pero no compartía la atribución de un mérito similar a la labor de cierta clase de investigadores creídos de haber hecho algún gran descubrimiento. Se refería a la teoría de Larsen, que no tenía nada de nuevo ni de ingeniosa y no pasaba de la concepción de una criatura. Más adelante decía: sostengo ahora como siempre que si logramos alguna vez descubrir el origen de los indígenas actuales, será solo por la filología, porque el arqueólogo del doctor Larsen no lo es, sino cuando es filólogo también. De este modo, Lewis agregó una nueva carátula a su intervención. Esta no solo era una defensa de la filología, sino también una ofensa directa hacia la labor, hacia el libro de Larsen. Vamos entonces a Larsen. Frente al pronunciamiento de su colega, este destacó que muchos hechos relativos a la población antecolombiana de América fueron determinados justamente sin ayuda de la filología. Según explicaba, las pruebas se desprendían de las analogías establecidas entre los diferentes pueblos. Estas se distribuían en 5 géneros: razas, instituciones, monumentos, mitos y, finalmente, el lenguaje. Al respecto, Larsen precisaba: estas últimas, las analogías en el lenguaje, son el asunto de la filología comparada, que es la que con más frecuencia, en convergencia con las otras, pero de un modo más fácil y más directo, subrayo esto, se ha de emplear cuando se trata de investigar el origen de las naciones americanas. Voy un poquito más abajo. Es más fácil comparar los elementos lingüísticos que los de otro género. Larsen practicaba entonces 2 movimientos argumentativos. Por un lado, bajaba a la filología del pedestal en el que pretendía ubicarla Lewis. Por otro, le otorgaba un tratamiento de menor rango científico que el de otras disciplinas. La filología devenía
un campo de investigación de dominio prácticamente terrenal, accesible para el estudioso aficionado, entusiasta. A continuación, Larsen explicitaba las limitaciones con las que, a su criterio, se topaba el método histórico comparativo. Decía, es menester confesar que en la aplicación el resultado no puede tener, sino en muy raras ocasiones, toda la extensión que la teoría parece prometer. Hay una gran razón, y es que no hay lenguas puras. A continuación, por efecto de las mismas consideraciones de estas, ocupan igualmente un lugar secundario las famosas leyes de Grimm. Larsen señalaba no querer desmerecer las leyes de este, cito, ilustre filólogo, pero intentaba preservar el conocimiento científico ante, cito, generalizaciones prematuras, puesto que, a su criterio, en formulaciones como las de Grimm, se observaban, cito, leyes con una jurisdicción bastante limitada. A diferencia de Prado, aunque al igual que Lewis, Larsen insistía en otorgarle estatuto científico a la filología. Identificaba en la disciplina un terreno firme, una tarea anclada en la transliteración de sonidos y, por ende, en la descripción de la organización del instrumento vocal del hombre. Para Larsen, el único problema residía en el lugar de absoluto privilegio que Lewis le había adjudicado a la filología, cual faro de la arqueología. Vamos entonces nuevamente a Lewis. Como era de esperarse, este reaccionó fervientemente contra el supuesto menor grado de dificultad de la ciencia del lenguaje denunciado por Larsen. Para mostrar la inadecuación de esta idea, con flagrante indignación, expresó: no logramos francamente apreciar semejante aserción. Es decir, es más fácil comparar nuestros idiomas que nuestras narices, y es más fácil comparar la estructura de las lenguas que la de los edificios, o una piedra que una palabra. Con argumentos de este género, el anticuario no se impondrá jamás al filólogo. Según Lewis, sostener semejante idea equivalía a desconocer el valor de la filología, desconocer el valor de los aportes de Müller o Grimm, o de empresas como las de Vicente Fidel López, cuyas tesis no reposaban sobre un estudio superficial de la materialidad lingüística, sino que hurgaban en la historia de varias lenguas, material que exigía años de contracción. La segunda reacción de Lewis fue contra el señalamiento de la dificultad de hallazgo de lenguas puras como, si esto fuera, una barrera para la reconstrucción de los movimientos migratorios. Lewis confrontó el argumento ofreciendo una serie de preguntas. ¿Es esta la observación de un historiador? ¿No ve el doctor Larsen a dónde le llevan sus palabras? ¿Puede darse una prueba más clara de que la filología en manos hábiles es un instrumento poderosísimo para descubrir la etnología de las naciones y que su historia está íntimamente ligada con su conocimiento? Si el chino está plagado de voces tártaras, se deducen en el acto las invasiones de los tártaros. Para Lewis, la lectura de la historia se efectuaba desde la filología y no al revés. Es decir, el análisis minucioso de la materialidad lingüística habilitaba el conocimiento del pasado de los pueblos y de sus filiaciones. La filología, lejos de ser una disciplina marginal a la que eventualmente podían recurrir profesionales de otras áreas, aparecía como la rosa de los vientos del historiador. Para concluir entonces, según observamos, Larsen ubicaba a la disciplina como una ciencia auxiliar y subsidiaria en el vasto terreno de la etnología, comprendida esta no solo por el análisis de las lenguas, sino también por el estudio de las razas, las instituciones, los mitos y los monumentos. Lewis, por su parte, atribuía a la filología un lugar de privilegio en el área, concibiéndola como la condición de posibilidad para la interpretación de todos los elementos que constituían el objeto de estudio de la arqueología americana. Mientras para Larsen la ciencia del lenguaje era una herramienta importante
pero no imprescindible, a disposición del etnólogo, para Lewis el análisis lingüístico comparativo era ineludible, pues proporcionaba la gema que facultaba con rigurosidad de método la indagación sobre el pasado en todo campo de conocimiento humano. La filología ¿era entonces, me pregunto, la base de la etnología, tesis de Larsen, o era posible una arqueología sin la ayuda de la filología, como sostenía Larsen? Perdón, dije al revés. Vuelvo. ¿Era entonces la filología la base de la etnología, la tesis de Lewis? ¿O era posible una arqueología sin la ayuda de la filología, como sostenía Larsen? ¿Qué posición arrojó argumentos más contundentes? ¿Podemos determinar un vencedor en el debate? Si es que acaso eso importa. A nuestro entender, sin triunfo ni coronación para ninguno de los dos involucrados, en el ejercicio retórico de estos intelectuales estuvo el verdadero protagonista del intercambio, en el que supieron plasmarse dos visiones diferentes acerca del rol de la filología en la arena cultural argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por tan interesante presentación. Tenemos unos minutos para las últimas preguntas y comentarios, este cierre de la sección. No sé si yo puedo romper el hielo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, texto que yo, pues solo alguna cosa de Larsen había visto y este debate no lo tenía, no lo conocía y bueno, son estas cosas que te llaman la atención en cuanto a la circulación, ¿no? De las lecturas en esa época por estos lados, por las distintas procedencias, ¿no? Uno puede ver por las citas más o menos de dónde abrevaban y al mismo tiempo esa contemporaneidad que tienen con cosas que pasaban en otros lados, ¿no? Uno piensa los cuestionamientos de Larsen eran bastante actuales y en cuanto a la relación con la letra escrita, con decir, bueno, el pasar, digamos, faltan todavía un par de décadas para que los lingüistas, los americanistas, ya dejen instalada esta idea de que el filtro por la escritura de algún modo había dificultado el acceso a la historia de las lenguas y de las culturas de América, pero sobre todo si no hay lenguas puras. Si no hay lenguas puras, cuando Schuchart todavía no lo dijo, cuando Schuchart todavía está diciendo que hay lenguas bastardas, pero que no pueden tener hijos, y le falta un rato para decir no hay lenguas no mezcladas. Llama mucha atención y digo, bueno, desde dónde está pensando esas cosas de Larsen, sobre qué, digamos, con qué libros le tira, o es su argumentación basada en una autoridad más o menos general. Bueno, primero, ¿está funcionando? Sí. Primero, gracias por tu interés siempre, porque como verás, yo estoy muy interesado y sigo de cerca todo lo que vos escribís. Así que, primero, en ese sentido me enorgullece mucho tu interés. Por otro lado, sí, siempre aparecen cosas nuevas, entonces es bastante frustrante el proceso, porque uno toma algo, arma un corpus, ¿no? Cree que lo empaqueta. En mi caso ya había empaquetado, por lo menos provisoriamente, pero con un paquete suficiente como para escribir un artículo sobre el tratamiento que hacía de la filología Larsen, y después encontré este debate y hay algunas cositas que podrían haber servido. Pero bueno, bienvenido sea el proceso. Yo creo que Larsen está muy interesado en hablar desde la arqueología. Por eso yo no lo recuperé acá, sí pretendo hacerlo en el artículo, ¿no? de esta presentación. En todos los otros casos cita a gente que no trabaja específicamente desde la arqueología, ¿sí?
y justamente le hace un seguimiento por son 5 autores, yo ahora, Stephens es uno, ahora no tengo la memoria, pero hace un seguimiento por esos 5 autores y les va tratando de mostrar la manera en la que ellos arrojaron observaciones contundentes sobre la procedencia del hombre americano sin necesidad de haber echado mano al trabajo sobre la materialidad lingüística. Más allá de que sí, Larsen lo hace en su América antecolombiana en algunos pasajes, como vos bien sabés. Entonces yo creo que está interesado en practicar ese gesto, ¿sí? de corrimiento respecto de la filología por encima de la arqueología, de ese dominio supremo que podía tener. Y justamente lo que trata de hacer es restringir el alcance, acotar el dominio, el campo de conocimiento de la filología, sin desmerecerlo, ¿no? Me parece que eso es clave. Y por otro lado por ahí uno dice, bueno, ese no sería un argumento como para seguir avanzando, en que no hay lenguas puras, pero por otro lado tiene el argumento de que la filología, no lo dice con estas palabras, pero se presta a fábulas en ese momento, ¿no? Que son muy elegantes, pero que no están condenadas al fracaso, ¿no? por lo aleatorio de los datos, e incluso porque se pueden, como quedó demostrado en la misma época, que se puede llegar a conclusiones totalmente opuestas. El quichua deriva de las lenguas arias o de las lenguas semitas. Entonces, en ese sentido también me parece bastante adelantado el argumento de, ojo, lo que hacemos, no volvamos la filología, no la transformemos en una literatura fantástica. Tesis que compartiría con Mitre, pero no compartiría respecto del origen del hombre americano como propio del continente y no procedente de otra parte del mundo. Yo creo que la respuesta en todo caso estaría en esos autores que cita, que incluso Luis le trata de desmerecer en algunos pasajes, y por eso es que él vuelve a ellos. En todo caso, bueno, después te pasaré cada uno de los nombres. Bueno, muchas gracias, sí, ahí sí, claro. No sé si hay algún comentario más ahí en el Zoom. Felicitaciones. Hola, ¿cómo va? Qué bueno. Sí, estaba escuchando atentamente tu presentación. Muy buena, no conocía este debate. ¿Puedes repetirme dónde estaban estos, en qué espacios estaban, en qué instituciones estaban Larsen y Luis? Los artículos son de la revista Argentina. No, ellos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban instalados? ¿Dónde trabajaban? Lo que tenían en común es que ambos eran docentes en el Colegio Nacional de Buenos Aires, entre otras tareas con las que se ganaban la vida. Pero supongo que también eran dos docentes del mismo colegio peleándose en una revista, de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, es un debate que incluso se extiende hasta el siglo XX. Yo lo vi, lo trabajé también, y ya incluso desde el propio ámbito de la antropología. Qué hacer con el dato lingüístico y la relevancia que tiene para poder reconstruir rutas de migración, por ejemplo, o establecer rutas de migración que te permitan reconocer justamente la procedencia del pueblo, o por ejemplo establecer relaciones, filiaciones étnicas a partir de la lengua. Eso es algo que se mantiene con mucha persistencia durante la primera mitad del siglo XX, y bueno, no me llama la atención, sino que me interesa, me convoca, me gustó tu presentación. Gracias, no sé. No, gracias a vos. Sí, a mí también me fascina ver cómo está profundamente ideologizado el tema y cómo el trabajo sobre los datos también se hace
hasta incluso podríamos decir desde proyectos de país, ¿no? Y ahí sería la filología trabajando, yo más que nada quiero avanzar sobre eso, la filología trabajando al servicio de este tipo de lecturas del pasado, bueno, de gestión, no casualmente, cosas. no casualmente, claro, Pero, Mitre ahí es básicamente, ¿cuál es? una pieza fundamental. Sí. Mitre resulta fundamental porque, bueno, una persona de Estado que tenía una biblioteca gigantesca sobre lenguas indígenas americanas, hizo un catálogo, bueno, que lo trabajó Sofía de Mauro para su tesis doctoral, impresionante el catálogo, bueno, todo su dedicación y su obsesión por las lenguas indígenas como una forma también de recortar ese segmento poblacional y decir, bueno, son inferiores por estas razones, entre ellas y la principal, las características de las lenguas, digamos, como él las juzgaba en términos gramaticales, pero a partir de eso podía decir que tenían, bueno, pobreza mental, cognitiva y qué sé yo, ¿no? Entonces, cómo eso habilitó la organización de la población argentina, me parece, bueno, que justo va en diálogo con esto. Sí, buenísimo que lo hayas citado porque el trabajo de Sofía de Mauro también es una gran columna sobre la que me apoyo para poder avanzar y seguir empaquetando estas cosas como a mí me gusta, sin empaquetar a nadie, ¿no? Bueno, si no tenemos más consultas ni comentarios, siendo ya las 8:05, damos por cerrada la sección. Muchas gracias a todos.